Sean ustedes bienvenidos a esta parte 2. La parte 1 de este capítulo 3 de Juan está acá arribita. La podrán encontrar en mi canal de YouTube y también en las plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcast, Amazon Podcaster. Serán bienvenidos en cada una de ellas. Lo que viene a continuación es el episodio 2. Es el resumen de lo que fue en vivo en la plataforma de Facebook. Dios los bendiga. Este versículo, Juan 3:16, es para muchos el corazón de la Biblia y describe una verdad absoluta. Absoluta. Hoy día subí un video con respecto a unas declaraciones en una predicación de Sugiel Michelén, pastor de una iglesia bautista semi-reformado para algunos, bueno, que describe algo que tiene que ver con algunas doctrinas malentendidas o tergiversadas incluso. Voy a hablar de lo que dice de la doctrina del pensamiento que tiene que ver con el amor y la vida eterna, ¿sí? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para muchos, este versículo es el corazón de la Biblia, es el corazón del Evangelio. Porque además dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Iglesia, hermanos amados, dice al mundo. Porque el Dios Todopoderoso no es Dios solo de la iglesia. No es Dios solo del pueblo de Israel. Dios es Dios de todo, hermano. Es el gran creador, el gran yo soy. Y la palabra es clara cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, al único. Unigénito es el único hijo que él tiene. Hermano, no tiene más. Dios tiene solo un hijo, Jesucristo nuestro Señor. No hay más. Es que, hermano, cree la palabra, dice que cuando creemos y confesamos, sí, somos sus hijos, sí. Pero en Cristo Jesús, usted no es hijo directo de Dios, usted es hijo en Cristo Jesús. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, versículo 12 del capítulo 1, nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos da que hay que hacer creer. Entonces, ¿Cristo vino a morir por todos? Sí. Entonces, ¿todos son hijos de Dios? No. A los que creen en su nombre, ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree. Entonces, ¿qué hay que hacer? Creer, hermano. Efesios 2:8 dice que somos salvos por gracia, o sea, la obra que hizo Jesucristo, el milagro, el don de Dios, inmerecido. Inmerecido. Ni usted ni yo hemos merecido nada. No hemos hecho absolutamente nada para merecer lo que Cristo hizo en la cruz. Nada, hermano. Pero Dios nos muestra su amor. El Creador muestra su amor. ¿Con quién? ¿Con los escogidos? No, con todo el mundo. Hermano, porque sirva un Dios, Jehová de los ejércitos, que no se complace, lo he dicho hasta el cansancio. Dios no se complace con condenar a la gente, hermano. No por nada Jesucristo vino a ser sacrificado. Se entregó en la cruz, se hizo maldición, se hizo maldito en la cruz, porque maldito es el hombre que muere en un madero de la cruz colgado. Nuestro Señor Jesucristo se entregó, cumpliendo la voluntad del Padre. Pero es claro que el amor de Dios es para con todo el mundo. Acá no hay acepción de persona. Dios no es elitista. Dios no hace acepción de personas. Para que todo aquel que en él cree. Entonces, ¿qué hay que hacer? Creer. ¿Cuál es el conflicto que tienen muchos? Que piensan que, claro, como Efesios 2:8 dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto es don de Dios, no de vosotros, piensan que es Dios quien pone en nuestro corazón para creer, hermano. Entonces, si es así, ¿saben el conflicto que se nos genera? El pensar de que ni siquiera sale de nuestra propia voluntad el creer en Cristo, sino que Dios concede esa voluntad en nuestro corazón, significa que Dios hace acepción de persona. Y Dios no la hace. Es clara la palabra cuando dice que Dios no hace acepción de persona. Tengo uno escrito porque tengo que hacer ese dibujo. Hoy día estaba estudiando esto. Romanos 2:11, Job 34:19, Gálatas 2:6. Hermano, la palabra es clara. Dios no hace acepción de persona. No la hace. Y cuando no la hace, entendemos por qué dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Al mundo. Pero hay quienes creen que hay solo escogidos. ¿Saben por qué creen que hay solo escogidos? Porque algunos están predestinados para salvación. Sin entender
¿Se acuerdan que hace unos minutos atrás les mencionaba que era trascendental entender uno de los atributos de Dios que tiene que ver con la atemporalidad de Dios, que Dios es atemporal? Vale decir que Dios no tiene tiempo. Dios no tiene tiempo. Por lo tanto, la predestinación es bíblica. Hermano, usted puede no creer, pero no la puede arrancar de la palabra. Y la predestinación es bíblica. Pero esa predestinación no implica que Dios haga excepción de personas y escoge a alguno y a otro. No. Cuando habla del don de Dios en Efesios 2:8, está hablando del regalo, de la gracia que es inmerecida. Hermano, ni usted ni yo hemos hecho absolutamente nada. Y por otro lado, en la doctrina de Sugel Michelin, como también muchos otros, creen que al creer, hermano, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, somos salvos por gracia, por medio de la fe. Tengo que creer. Capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, piensan que porque nosotros estamos muertos en delito y pecado antes de Cristo, no tenemos la capacidad de creer. Ajá, pero esperen. Perdónenme. Podemos creer, sí, podemos creer en muchas otras cosas. Podemos tener fe en muchas otras cosas. Podemos tener fe, por ejemplo, y no dudar de que mi padre es mi padre sin tener un examen físico, un examen médico, o incluso aun teniéndolo, creer que ese examen es correcto. Podemos tener fe en que la Tierra realmente es redonda. Podemos tener fe en que el Sol no se mueve, sino que es la Tierra la que se mueve. Podemos tener fe en muchas cosas. Podemos tener fe en ídolos. Podemos tener fe en brujería, hechicería. Hermanos, está en todo el Antiguo Testamento. Pero no podemos tener fe en Cristo Jesús. No, para eso no. Para eso tiene que Dios darnos un don. Es un error, hermanos, esa doctrina. Es absolutamente un error. Y el hecho de por qué creen que es un error, porque consideran que al creer le quitamos la gloria. Hermano, ¿qué gloria le vamos a quitar a Dios si no hemos hecho nada? ¿Qué gloria? Si la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo, Él se entregó en la cruz. Y toda la revelación del Padre nos muestra que constantemente Él nos busca. Toda la revelación de la palabra nos muestra que Él nos busca. Él llama constantemente a nuestro corazón, Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Comunión, Espíritu Santo, templo del Espíritu Santo, sello. ¿Hola? Hermano, usted tiene que creer. Pero la doctrina se enseña muy erradamente. Es un libre albedrío. Dios no tiene robot. No tiene robot. El problema de pensar de que Dios pone eso en nuestro corazón en la justificación para aquellos que no son cristianos y que pecan deliberadamente, que no son hijos de Dios, en decir, yo no tengo la culpa, porque Dios no ha puesto esa fe en mí. Y ciertamente, tienen toda la validez para decir, claro, pues, si hay gente que considera que si la fe Dios la pone en mi corazón para creer en Cristo Jesús y aquella persona, escuchen esto, y aquella persona no cree en el Evangelio, entonces el culpable es Dios. ¿Se dan cuenta la herejía que significa esta doctrina? Sin embargo, si yo no creo, la palabra dice que ya soy condenado. Si yo no creo, si yo rechazo el Evangelio, hermano, eso es libre albedrío. Y tenemos libertad de decidir. Ahora, hermano, entonces explíqueme la predestinación. La predestinación significa que Dios conoce nuestros tiempos y constantemente en esta línea llamada vida toca nuestros corazones. Hermano, ¿acaso usted, Cristo se le presentó una sola vez y su vida fue transformada en el momento y ya? ¿O no me va a decir que tal vez en algún momento de su vida constantemente se le predicó el Evangelio, escuchó palabra, resistió la palabra del Evangelio, le resistió al Espíritu Santo? Es el Espíritu Santo quien convence de pecado, hermano. Yo no hice nada. ¿Usted cree que yo tengo un mérito en creer? Nada, hermano. Absolutamente. Ahora, ¿cómo usted puede identificar que yo realmente creí? Porque voy a tener fruto. Porque yo voy a guardar sus mandamientos. Porque eso diferencia, eso distingue la vida de alguien que se supone que es cristiano o que no lo es, pero vive como él quiere, de alguien que sí es siervo, cristiano, hijo de Dios y vive conforme a los mandatos. Esto lo hemos leído. Ezequiel capítulo 11. Él transforma nuestro corazón de piedra a uno de carne y pone un nuevo espíritu para guardar sus mandamientos. Porque ya no obramos como usted y yo queremos. Obramos según la palabra de Dios. Entonces, porque de tal manera amó Dios al mundo,
Dios nos creó. Dios no se complace en condenarnos, en juzgarnos, pero lo va a hacer porque Él es justo. Ahora, ¿cómo no le va a condenar y juzgar a usted? Simple, creyendo en Jesucristo. Ahora, ¿cómo usted puede identificar que realmente es así, que cree en Jesucristo? Simple, porque tendrá frutos. Porque la fe sin obra es muerta. La fe sin obra muerta no implica que usted obra para ser salvo. Usted obra porque es salvo. Pero usted tiene que creer. Es un libre albedrío. Dejaré tiempo para duda y pregunta y consulta. 17. Esto es el 21. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No para condenar, sino para que el mundo sea salvo por Él. Por eso Él no, cuando dice no, pero Jesucristo no vino a abrogar la ley. No, claro que no la vino a abrogar. Él la tenía que cumplir. Porque la única manera de cumplirla, la única manera de salvarnos, la única manera de redimirnos es siendo justo. Y siendo justo es cumpliendo toda la ley. Porque no envió Dios al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. En Cristo, lo que hizo Cristo en la cruz, nos da la salvación. ¿Pero qué tengo que hacer? Creer. El que cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Cómo ya ha sido condenado, hermano Cris? ¿Cómo ya ha sido condenado si la condenación aún no llega, el juicio aún no llega? Porque está en la eternidad. Y servimos a un Dios atemporal. ¿Me explico? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Acá nos dice, porque Dios no le ha concedido la fe para creer, porque si no el responsable sería Dios, hermano. Y Dios no es el responsable. Dios ya envió a su Hijo. Y nuestro Señor Jesucristo ya nos mostró lo que significa la obediencia en la cruz, al sacrificarse, al entregarse, a hacerse maldito por usted y por mí. ¿Qué tiene que hacer usted y yo? Creer. 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Ese es el motivo de por qué la rechazan. No es porque Dios no les conceda fe, porque tienen fe. Usted no muere, o la gente que no es cristiana, un incrédulo, a Cristo Jesús, no vive todos los días aterrado porque mañana, hermano, no dormirían en paz. Y ciertamente muchas cosas no tienen paz, pero voy al hecho de, en este punto específico, de pensar de que van a dormir y mañana no van a despertar. Ciertamente muchos tienen esa aflicción, problemas, depresión, angustias, crisis de pánico, etc. Pero estoy hablando de alguien medianamente normal. Hermano, no duermen pensando, no, porque tienen fe que el otro día van a despertar. O sea, si yo me duermo, voy a despertar el otro día, porque tienen fe. Hermano, tienen fe para muchas cosas y no van a tener fe para creer en Cristo Jesús. ¿Por qué no creen entonces, hermano? Simple. Porque amaron más las tinieblas, porque sus obras eran malas. ¿Sabe lo que pasa con esto? Tiene que ver con la luz. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Por qué la luz? Porque es el logo. Juan capítulo 1. En el principio era logos. El verbo dice en su versión. Y el logos era con Dios y el logos era Dios. El verbo. Es la palabra en acción, es la luz, hermano. Ahora, ¿qué significa esta luz? Que la luz molesta a las tinieblas. Y cuando usted tiene defecto en su cara, usted no quiere luz para que el resto no vea sus defectos. Por eso la gente se aleja de Cristo. Por eso la gente no quiere la luz. Por eso y no le extrañe que la gente se aleje de usted cuando usted predica. ¿Por qué? Porque a los demonios no les gusta. Y usted opera en lugares celestiales. Cuando usted habla y predica de Cristo, el Evangelio, ¡fua! Hermanos amados, las huestes demoníacas salen porque está en la luz del Evangelio. Pero usted tiene que estar consagrado, ciertamente, hermano, en santidad. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. ¿Se da cuenta? Mas el que practica la verdad, levante su mano y dele gloria a Dios. Bendito sea el Señor, porque esto ni siquiera es gracias a nosotros. Gracias al Espíritu Santo que obra en nosotros. Porque de otra manera estaríamos muertos, hermano. De otra manera estaríamos muertos. Aún esta práctica de verdad, de la justicia, de la santidad, ni siquiera es de nosotros. Esto nace del Espíritu Santo que nos lleva a justicia, que nos lleva a la verdad, que nos lleva a la rectitud, a glorificar a Dios. Ezequiel 11 lo dice. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas
de Dios. ¿Se entiende, hermano amado? Ni siquiera en esto nosotros tenemos de qué gloriarnos, en lo absoluto. Porque si lo que hacemos es por obra y bendición de nuestro Dios a través de su Espíritu Santo, eso tiene que ver con... Entonces, hermano Cris, ¿qué hacemos nosotros? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta, hermano. Gracias por esa pregunta. Fortalecer el espíritu. Y ahí usted entiende que para fortalecer el espíritu, tiene que dejar ¿qué? Muy bien, hermano. Dejar la carne. Excelente acotación. Entonces ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, yo oro, yo ayuno, quebranto mi vida, no vivo en pecado. Y aun cuando voy para allá, dice el Espíritu Santo, no, ahí no, me doy vuelta y sigo. ¿Hacia dónde? Hacia el Espíritu. Ayuno, quebranto, aflijo la carne, hermano. Ya no hago lo que yo quiero en mi corazón, ya no vivo bajo mi voluntad, sino la dirección del Espíritu Santo. Pero para escuchar la voz de mi Padre, porque se supone que soy su oveja y las ovejas oyen su voz y le escuchan y lo obedecen, tengo que obedecerle. ¿Se entiende? Abran chat. Dudas, preguntas, consulta, hermanos. Estoy a su servicio. Ya, versículo 22. El amigo del esposo, hasta el versículo 30. Juan 3:22. Dice, después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Ciertamente Jesús no bautizaba. Acá dice que bautizaba, pero no era él quien bautizaba. Juan también bautizaba en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Porque Juan no había sido aún encarcelado. Está hablando de Juan el Bautista. Cuando dice que aún no ha sido encarcelado es porque esto lo leímos en el Mateo, cuando Juan es encarcelado por predicar la inmoralidad que tenía Herodes, lo encarcelan y posteriormente lo degollan. 25. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. El 30. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere otorgado, o dado en este caso, del cielo. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Lo que está haciendo Juan acá es testificar de nuestro Salvador Jesucristo. Él ya lo había dicho, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo, ¿sí? Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego, también lo dice. El que tiene la esposa es el esposo. ¿Qué esposa, hermano Cris? ¿Qué esposo? Mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Juan está hablando de que su trabajo ya está de alguna manera realizado. ¿Por qué? Cuando dice el que tiene la esposa es el esposo, ciertamente, hermano. Usted puede ser amigo del esposo, va a una boda, pero ¿quién es la esposa? Es la esposa del esposo. ¿Sí? Es ahí la relación. Es ahí los principales. El amigo del esposo que tiene el gozo, es lo que está hablando Juan. Y ciertamente el gozo de él es haber sido parte de todo esto, el pregonero de ¿qué? De purificar, limpiar y preparar el camino, de llevar a arrepentimiento y bautizar en el Jordán principalmente. Entonces cuando dice, el que tiene la esposa es el esposo, está hablando de esta alegoría, de este paralelo de lo que es Jesucristo, sacrificado en la cruz por su esposa, que es su pueblo, que somos nosotros, la iglesia, hermano, aquellos que le recibimos. Por eso se habla de las bodas del Cordero. El Cordero es nuestro Salvador Jesucristo. De unas bodas que se celebrarán en el cielo. Ya llegaremos a ello, hermano. Es necesario que Él crezca, Jesucristo, pero que yo mengüe. Ahí finalizamos y voy a continuar con el siguiente título, del 31 en adelante. El que viene de arriba, porque viene en relación. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica. Y nadie recibe su testimonio. Lo que vio y oyó, ¿quién? Nuestro Salvador Jesucristo. El que recibe su testimonio
Este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios nos da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hermano, esta ira tiene que ver en términos de dos cosas. Ciertamente condenación, porque acá estamos hablando de la salvación, estamos hablando de la vida eterna. Todo el capítulo 3 nos está hablando de volver a nacer, de entregar y creer, entregar nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo por la obra que hizo en la cruz, ¿sí? De creer en el unigénito, el único Hijo, un gen, Dios, el único Hijo. ¿Se entiende? Todo esto tiene que ver con ello. Pero también esto se puede tomar en referencia al quebranto que van a vivir todos aquellos que se queden en la gran tribulación. Porque es claro, hermano, Maranata, Cristo viene. Y también uno tiene que entender que tenemos que estar santificándonos, que tenemos que estar perseverando. Mateo 25, esto lo estudiamos. Ahora, todo esto que revela Juan, porque este es Juan hablando, Juan el Bautista, ¿sí? El que viene de arriba, y testifica desde el 31 al 36, todo lo que él sabe del Mesías, de Jesucristo. Él tiene esta revelación. Por eso, en Mateo, cuando lo estudiábamos, y Juan era encarcelado, ¿se recuerdan de este capítulo? Que tenía que ver con la duda de Juan. ¿Por qué duda Juan estando en la cárcel si él tenía la revelación perfecta? ¿Se acuerdan que yo les dije? Duda porque en esos momentos de aflicción, en los momentos en que uno está angustiado, en los momentos en que uno está afligido o pasando por alguna prueba, hermano, es natural que usted dude. Pero cuando esté en esa circunstancia, usted tiene que hablar, tiene que pedir ayuda. Para eso está la iglesia, estamos los hermanos para bendecirnos, para entregarnos un aliento. Porque aun cuando Juan tenía toda esta revelación desde el 31 al 36, en Juan capítulo 3, toda esta revelación de que sabía quién era nuestro Señor Jesucristo, en la cárcel, ahí, hermano, luego de haberle gritado lo inmoral que era Herodes, en el versículo 3 del capítulo 11 de Mateo dice, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Eso es lo que envió con sus discípulos, con dos personas. ¿Eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Pero Juan, si tú predicaste todo esto, ¿cómo es posible? Porque en los momentos de duda, hermano, en los momentos de duda, en los momentos de tribulación, en los momentos de conflicto, es natural que usted y yo dudemos. Es completa y absolutamente natural. Es natural que de alguna manera bajen nuestros brazos y que de pronto nos sintamos con una fe, con una unción tremenda, hermano, y que vamos y prediquemos y evangelicemos a donde sea, vamos, metan a un manicomio si quieren. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero hay momentos, hermano, en que ya no nos sentimos como leones. Nos sentimos como gatos recién nacidos, hermano, en medio de una tormenta así. Es completamente natural. Somos almáticos. A veces estamos aquí arriba, otras veces estamos aquí abajo. Completamente natural. Y esto nos refleja que Juan sabía perfectamente quién era nuestro Señor Jesucristo. Y nos revela que Jesucristo nos lleva al Padre. Él vino a dar testimonio del Padre. ¿De qué? De lo que vio, de lo que oyó. Porque Él viene de arriba. ¿Se entiende? Esto es para entender de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, dudas, preguntas, consultas. Les leo. ¿Creer o no creer en nuestra libertad? Dios no tiene robot. Él no hace excepción de personas. Tenemos que creer o rechazar. Ciertamente usted y yo estamos acá. Espero, deseo en mi corazón que hayamos creído a la obra que hizo nuestro Salvador Jesús en la cruz preciosa, que nos redimió, nos justificó, nos santifica. Y al creer en ello nos hace ser hijos de Dios. Espero que haya sido aclarado todo esto. Si no, déjenme sus dudas, preguntas y consultas en los comentarios. Gracias por haber estado acá, por compartir mi contenido en redes sociales. Recuerden, Estudios Bíblicos a Diario, 21 a 15, horario en Chile. Instagram, TikTok, Facebook y YouTube. Y también devocionales a las 8 de la mañana. Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Chao, chao.